7 de la mañana con 31 minutos. Mauricio López, abogado y docente universitario, nos acompaña para analizar este tema que surge desde el ámbito político, pero también desde la vía judicial y se ha propuesto que Contraloría también actúe. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Desde este punto de vista, desde el político, este proceso que se ha iniciado ya en la Asamblea para un juicio al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo ve el futuro del funcionario? Desde el punto de vista político lo veo bastante negro para él, considerando que hay 57 firmas que respaldarían la realización de un enjuiciamiento político. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico es cuestionable, porque los 4 cargos que se imputan al presidente del Consejo no son aquellos que la Constitución de la República establece como base para un enjuiciamiento político, que en esencia se limita al incumplimiento de funciones. Incumplimiento de funciones que parte desde el momento de la posesión del funcionario en adelante y hasta un año después de haber cesado el ejercicio del cargo. Y en este caso se le hacen acusaciones relativas a documentación inválida, dudosa, originada con anterioridad a su postulación para el cargo, lo cual no es objeto de fiscalización política en el Congreso, en la Asamblea Nacional. La competencia para determinar si esa documentación fue o no adulterada le corresponde a la Contraloría General del Estado a través de un proceso administrativo para el cual la Contraloría, por su ley y por efecto de la Ley Orgánica de Servicio Público, está habilitada. De hecho, lo que hizo el sacerdote Suárez, de ser verdad, sería causal de destitución del cargo, pero no vía juicio político, sino a través de una determinación de responsabilidad administrativa por parte de la Contraloría General del Estado. Según lo que usted dice, no está tan alejado de la realidad, pues esta expresión que tuvo el señor Tuárez en el momento en que se paró de la comisión y dijo: ustedes no tienen potestad de revisar mi participación en este proceso porque no era funcionario. Sí, pero en ese momento él creó una causal de juicio político. Porque de acuerdo con nuestra ley orgánica de la función legislativa, el artículo 76, cuando un funcionario sujeto a fiscalización es convocado a la Asamblea a dar explicaciones sobre cualquier tema y no comparece, eso automáticamente genera causa de juicio político. Es decir, si hasta ese momento la Asamblea no tenía jurídicamente una razón objetiva y válida para realizar el procesamiento político, ahora sí la tiene. Pero no por las razones expuestas por el asambleísta Villamar, sino más bien por aquellas que expuso el asambleísta Tello, que es el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, que es la negativa del funcionario a comparecer a la comisión. Porque puede ser que el sacerdote tenga razón en cuanto a que él no es sujeto de fiscalización, pero él no podía simplemente no asistir a la mesa, porque el hecho de que él haya llegado, haya dicho: no soy sujeto de fiscalización, tienen mis bendiciones, y retirarse equivale a no comparecer. Por lo tanto, en ese momento él creó causal de enjuiciamiento político. ¿Qué va a pasar con este proceso que ahora está en marcha, el planteado por el asambleísta Villamar? Él tiene 57 firmas, entonces este proceso está iniciado ya. ¿Cuántas se necesitan para destituirlo? Bueno, el proceso propiamente no está iniciado, lo que está es solicitado. Para que el proceso se inicie formalmente requiere calificación de la comisión legislativa respectiva, que es el CAL, el Consejo de Administración Legislativo. Si el Consejo de Administración Legislativo admite el juicio, este va a pasar a un trámite previo en la Comisión de Fiscalización, que es donde se determinará si es procedente que el asunto pase al Pleno. Y de darse esta última circunstancia, para que el sacerdote sea sancionado, requeriría la Asamblea reunir una mayoría absoluta, es decir, la mitad más 1 de los miembros de la Asamblea, lo que equivale a más o menos 76 miembros, y de darse esa situación sería censurado e ipso facto perdería el cargo. Pero hay que hacer un matiz. Como jurídicamente tengo dudas acerca de la procedibilidad del juicio político, el sacerdote Tuárez podría eventualmente acudir a acciones constitucionales, como acciones de protección o algo por el estilo, para intentar detener cualquier decisión de la Asamblea. Porque si su derecho es ser encausado únicamente por las razones que la Constitución prevé, cualquier acusación política que vaya más allá de ello significaría una extralimitación de poderes de la Asamblea que podría ser controlada a través de mecanismos judiciales.
Claro que yo veo improbable que un juez de la República se aventure a dictar una resolución que contradiga una decisión política de la Asamblea. Aún en ese escenario, si es que no pasara por esta causal, queda la posibilidad de iniciar un juicio político por la otra causal que usted había mencionado. Por supuesto que sí. Y eso también hace extensivo el asunto actual a los miembros del Consejo Nacional Electoral Transitorio, porque hay una cosa que es necesario tener en cuenta. Si en este juicio político que se está iniciando se determina que existiera responsabilidad política del sacerdote Tuárez por haber adulterado documentos, más responsable de ello son los miembros del Consejo Nacional Electoral Transitorio, que en los filtros respectivos que tenían que haber realizado en el proceso previo a la última elección, no evitaron que la postulación se concrete, siendo su deber jurídico impedir que un ciudadano que estaba en principio inhabilitado llegue a ser candidato. ¿Podría continuarse el proceso también judicial que se había planteado por falsificación de documentos y también el tema de la Contraloría? ¿Seguirán su curso mientras ocurre esto en la Asamblea? Por supuesto que sí, porque los temas administrativos no impiden el avance de los penales y viceversa. Se trata de materias distintas que, aunque parten de insumos similares, tienen efectos jurídicos totalmente diversos. Un procesamiento penal conduce esencialmente a una sanción penal privativa de la libertad, en tanto que los administrativos pueden conducir a inhabilitaciones de ejercicio del cargo e incluso a sanciones civiles como pago de reparaciones pecuniarias al Estado por haber organizado todo un tinglado de defraudación pública con el uso de documentos falsos, de comprobarse que ello sea cierto. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mauricio López, abogado en Derecho Administrativo, catedrático universitario. Con él nos despedimos en Primera Impresión. Los dejamos con las noticias en Telediario con Estefanía Prexel, por supuesto a través de Ecuador TV, Gama Visión y Pública FM.